Bien. Dijimos ayer que lo teníamos a Santiago en boxes con un análisis que tiene que ver con el contexto nacional, con las últimas apariciones de Alberto Fernández en los distintos medios, con estos más de 120 días de cuarentena. Y bueno, ¿qué te pasa, Alberto? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué? ¿Por qué hoy sí, mañana no? Después un tal vez, un beso, un te quiero, un adiós. ¿Qué pasa, Santiago? ¿Qué pasa, Alberto Fernández? ¿Qué pasa? Bueno, Alberto, vamos a traerlo a Alberto de su proceso y de su hora histórica, digamos, de cómo llega presidente, porque nos va a ayudar a entender después cómo tiene que operar, cuál es el problema que tiene que resolver y desde dónde lo está tratando de resolver. Y sobre todo un dato que algunos analistas toman muy en cuenta, otros a veces yo diría que desperdician al no contenerlo en algún análisis político, que tiene que ver con las cualidades personales de cada uno de los actores políticos. A veces no sirve demasiado, pero a veces es sustancial al análisis de alguna situación política, las características del actor del que estamos hablando. Por eso después nos vamos a meter allí en la forma de encarar su actividad política Alberto Fernández, en su forma de ser, seguramente en sus concepciones más caras y mejor guardadas. Pero el proceso, Alberto Fernández, tenemos que acordarnos de algo. Él llega a la presidencia producto de una división en tres que tenía la sociedad. Estamos hablando desde lo preelectoral, allá cuando no se sabía bien si Macri continuaba, si ganaba el kirchnerismo. Todavía muchos consideraban a Cristina la candidata natural, y había un tercer espacio en términos de electores que no era para nada despreciable, que aglutinaba entre un 35 y un 40% de la ciudadanía argentina, que no se sentía cómodo ni con el famoso volver del kirchnerismo duro, que anhelaba ese volver a las banderas de Néstor descolgando el cuadro de la ESMA, ese volver a las estatizaciones que había planteado Néstor, a la lucha con Clarín, entre otros pergaminos, el pago de la deuda externa, entre otros pergaminos que había dejado en la conciencia colectiva Néstor Kirchner, y que el grupo de los K-duros siempre tiene la ansiedad en su imaginario de volver a ese pasado. Seguramente incluye también los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, pero yo diría que la sensación fundacional de ese movimiento del kirchnerismo duro está allí en los primeros años de Néstor Kirchner. El otro extremo estaba copado por el macrismo duro, el macrismo más fiel, a pesar de todo lo mal que le había ido en términos económicos a Mauricio Macri. Todavía antes de las elecciones quedaba, y todavía queda en realidad, un macrismo duro, que ahora habría que preguntarse si es tan macrismo o si es más larretista o cómo está ese tema, pero ya vamos a dedicarnos a Juntos por el Cambio en otra situación. Bueno, en el medio de ellos dos aparecía este electorado, este ciudadano desencantado que no quería volver al pasado, pero que tampoco quería continuar con Mauricio Macri. No hubo dirigente ni armado político que pueda contener ese espacio. Allí recordemos que estuvo intentando el gringo Schiaretti, allí recordemos que lo estuvo intentando Labaña, lo estuvo intentando Massa, es decir, hubieron varios intentos del propio Pichetto, varios intentos de contener ese espacio de centro que luego no encontró dirigente, no encontró a alguien capaz de canalizar ese descontento general con los dos extremos de nuestro político ideológico, si se quiere, de nuestro país. Bueno, fue allí que Cristina Fernández de Kirchner cede su candidatura a Alberto Fernández, y lo propio hace Macri, no cediendo su candidatura, pero sí incorporando a Pichetto dentro de su fórmula, ambos extremos arrojándose hacia el centro del electorado y tratando de conquistar allí por lo menos, no un voto de amor, un voto de espanto, digamos, un voto de espanto hacia su adversario. Entonces Alberto Fernández aparece allí como una figura a la cual muchos votan porque no lo querían a Macri y porque no era Cristina la candidata a presidenta, pero le dan un voto confianza, le dan un voto a ver qué haces, a ver si podés hacer algo más moderado de lo que haría Cristina Fernández de Kirchner y evitando el camino que tomó Mauricio Macri. Entonces tenemos un Alberto Fernández que llega producto de ese escenario, de una situación de empate entre dos extremos, y que tiene que negociar, obviamente, para construir su propia personalidad política, su propia identidad política. Tiene que negociar con todos, tiene que tratar de que ese kirchnerismo duro que lo alzó al poder no lo confronte con su electorado moderado, y tiene que intentar al mismo tiempo conservar su electorado moderado sin que ese kirchnerismo duro que lo sostiene Alberto Fernández no se le espante. Este es el escenario, un Alberto que
intenta por momentos ser moderado, intenta por lo menos por momentos construir una identidad política en el centro de la escena. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando construyó la mesa, el Consejo contra el Hambre, que fue una de las primeras medidas pre-pandemia que toma Alberto Fernández, cuando se sienta con la oposición para hacer acuerdos legislativos, cuando el 9 de julio recibe con beneplácito, o por lo menos se sienta con el grupo de los 6, estamos hablando, por ejemplo, de la Unión Industrial, estamos hablando de la sociedad rural, estamos hablando de los banqueros, entre otros grupos económicos que no le caen nada bien al kirchnerismo duro, pero que Alberto Fernández recibe y trata por lo menos de construir un sentido de diálogo. Cada vez que Alberto Fernández avanza en este sentido, le aparece el kirchnerismo duro. Cada vez que Alberto Fernández cede ante las solicitudes de kirchnerismo duro, esto es, por ejemplo, Vicentín, por ejemplo, ayer se largó la reforma judicial, hay que ver ahí cuánto hay de presiones de kirchnerismo duro y cuánto hay de vocación albertista para modificar lo que sin duda hay que modificar, que es la justicia federal argentina. Cada vez que Alberto avanza sobre una ley, por ejemplo, para la expropiación o los impuestos para quienes más tienen en la Argentina, todas ideas que nacen del kirchnerismo duro, bueno, el elector moderado, ese sector de la ciudadanía que le dio ese voto confianza, que le dio ese voto tratando de que Alberto evite tanto a Cristina como a Macri, también se le pone de frente, se le enoja, se le ahuyenta, y por eso oscila también Alberto Fernández en las encuestas como oscila. Alberto por momentos llega a ser, sobre todo en la pandemia, un presidente de una gran aceptación y por momentos cae, va acorde a las decisiones que va tomando. Bueno, este es el escenario complejo que tiene que gambetear Alberto Fernández todo el tiempo, ese es el movimiento pendular que tiene que llevar adelante. Ahora, ¿desde dónde lo hace Alberto Fernández? Y por ahora desde una indecisión, a mi juicio, por lo menos demasiado importante. Alberto por momentos es un kirchnerista duro de primera hora, es decir, anunciando Vicentín, por ejemplo, entre gallos y medianoche, un proyecto improvisado, un proyecto que obviamente tuvo que tirar para atrás porque no estaba consultado con nadie y además estaba escrito de una manera bastante torpe, por lo menos los preproyectos que había sobre ese tema, y por momentos se va para el otro lado y se junta con lo más ortodoxo de la República Argentina, con lo más conservador de la República Argentina, y parece darle la espalda al kirchnerismo duro. Un Alberto que además tiene una exposición demasiado grande, si bien es el presidente obviamente, quizá tratando de evitar aquella sensación que dejó Cristina y que dejó Néstor de que no atendían directamente a la prensa, que repelían permanentemente todo lo que tuviera que ver con consultas de la prensa, quizá tratando de evitar aquella imagen. Alberto Fernández está todo el tiempo en la prensa, incluso a veces hasta agarra él mismo el micrófono con la mano, es decir, hay toda una comunicación allí, una comunicación visual, una comunicación no hablada que también lo va desgastando. Habla con todos los medios en los formatos más variados y comete errores allí cuando habla. Por ejemplo, cuando anunció sin querer que iba a ser una moratoria para todos, con lo cual muchos dejaron de pagar porque se enteraron de que va a haber una moratoria para todos. Entonces dijeron, ¿para qué vamos a pagar ahora si ya el presidente nos preanunció una moratoria? Por ejemplo, cuando le trae conflictos internacionales algunas declaraciones, cuando reivindicó a López Obrador y dijo que solo estaba él y López Obrador para reconstruir Latinoamérica, ninguneando a todos los presidentes que nos rodean, que más allá de sus posicionamientos ideológicos son presidentes de naciones hermanas y vecinas. Cuando compara las cifras de cómo nos está yendo con el coronavirus en el concierto internacional y latinoamericano, allí uno podría decir, ¿por qué no haces un promedio, Alberto, y te comparás con el promedio y no país por país, exponiendo a tus pares de otros países que les está yendo quizá peor que a vos con este tema? Es decir, Alberto Fernández comete errores como ir al Financial Times, como lo hizo hace 2 días atrás, y decir, por ejemplo, que no tiene un plan económico y que él no es amigo de los planes económicos en el diario más importante en términos de economía probablemente del mundo, o uno de los más importantes. Entonces es un Alberto Fernández que no termina de decidir en esa coyuntura complicada que le toca, en esa coyuntura que no es fácil para nadie, no termina de definir él para dónde quiere ir, muestra sinuosidad en su forma de conducir y empieza a generar dudas si es un conductor o no es un conductor. Yo creo que es un gran armador, lo ha demostrado como jefe de campaña de Néstor Kirchner 2003, lo ha demostrado como jefe de gabinete de Néstor y de Cristina, hasta que dio el paso al costado tras el conflicto del campo.
pero todavía no ha demostrado una materia que es la de ser un conductor. No es lo mismo en política ser conductor que ser armador. Uno puede ser un excelente armador y realmente no llevarse bien con el proceso de conducir, y viceversa, puede ser un gran conductor y un tanto torpe para armar política. Yo creo, no voy a decir torpe, pero Cristina Kirchner es un buen ejemplo de una gran conductora que no siempre tiene la paciencia y la templanza, a mi juicio obviamente, para armar la política, como sí la tenía Néstor, que Néstor aglutinaba esas dos características en su propia persona, que era armar y conducir, es decir, conducía pero al mismo tiempo estaba pensando en armar Latinoamérica. De hecho avanzó mucho en ese sentido, de esa Latinoamérica de centro izquierda. Néstor Kirchner podemos decir que es una conjunción de armador y conductor. Cristina yo diría que es más conductora que armadora, y Néstor por ahora a mí se me hace más armador, más pensador de la política, más pensador, más armador de la política que conductor. Tiene que definir su perfil de conductor, primero qué es un conductor político y segundo qué perfil le va a dar. En algún momento va a tener que tomar una decisión, cualquiera de las decisiones que tome van a representar un costo político. Él sabrá cuál tiene que elegir. Lo que no puede hacer es gobernar por omisión, por indecisión, y no confrontar o enfrentar lo que tiene que enfrentar, que es alguno de los dos sectores que lo sostienen, que son francamente entre ellos contradictorios, aquel electorado moderado y Cristina Fernández de Kirchner con toda su tropa, que incluye por supuesto a Máximo, que incluye a Guado de Pedro, que incluye a Axel Kicillof, entre otros. Bueno, allí Alberto Fernández es su coyuntura, su forma de conducir y su propia personalidad, que juegan obviamente en el futuro de todos los argentinos. Muy bien, el análisis de Santiago Montórfano. ¿Qué te pasa, Alberto?